santo, santo. Santo, Señor, delicia es estar en tu presencia, oh Dios, Señor. Glorificado sea tu nombre, oh Dios, Señor. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Démosle gracias al Señor. Quiero que me acompañen a la palabra. Al primer libro de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Perdón, del 1 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y cuando lo tenga, ahí donde está mi hermano, lo dice con un gran amén. Aleluya, un gran amén. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Dios sempiterno, Dios de toda misericordia, estamos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias una vez más que podemos tener la oportunidad de reunirnos en tu santo templo. Oh Dios Padre, en esta mañana, Padre, te damos toda la gloria y honra y me pongo delante de ti, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Úsame como un vaso, Señor, escogido, Padre. Es un vaso de honra, mi Dios, Señor, y llena nuestras copas, mi Dios, Señor. Que tu espíritu se siga paseando, Padre, que el espíritu de error sea echado, reprendido en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, Padre Santo. Y que tu pueblo, mi Dios, Señor, vea, entienda, y todo aquel que nos escucha y nos oye, Señor, que tú eres el Rey y el Dios verdadero, que tú eres el Dios de amor, de paz, Señor. Padre bendito, que tú eres la libertad, que tú eres la salvación. Te alabamos y te adoramos, oh Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Le damos la bienvenida a la familia Leal. La familia Leal, ¿por dónde está? Allí, le den la bienvenida. ¿Cómo se le dice a la iglesia? Aleluya, gloria al Señor. En estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, Juan está hablando, ya sea que se entienda como una carta o un sermón. Lo cierto es que Primera de Juan está muy cerca del Evangelio de Juan. Amén. Tanto por razones de redacción de cómo se escribió, como por la ternura que también él se dirige a todos sus oyentes, a todos a los que lo leen. Si usted hace unos meses estudiamos las cartas de Juan en la escuela dominical, y si usted notó en todos los comienzos de Juan al pueblo, él les habla y les dice claramente en sus expresiones: hijitos míos, santo. Y que frecuentes apuntes os escribo a vosotros. Se dirige como si personalmente, como si lo conociera a usted y me conociera a mí. La epístola entera es un testimonio tocante principalmente al verbo de vida, a nuestro Señor Jesús. Una confesión de fe escrita para que vuestro gozo sea cumplido.
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero en esas expresiones tan perfectas, tan preciosas que Juan se dirige al pueblo, a todo aquel que lee las cartas, hay una frase que me encanta, que es preciosa, en la cual se dirigen estos capítulos, en estos versículos que acabamos de leer. Comienza la carta: amados, amados, amados. En el aspecto de la creación, mi hermano, eres amado. En el aspecto de ser hijo de Dios, eres amado. En el aspecto de padre, madre, hermano, hermana, amigo, colega, sigue siendo amado. Santo sea el Señor. En las dificultades, en las tormentas, en las tribulaciones, en la enfermedad, mis hermanos, ¿sabes qué? Sigue siendo amado. En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la templanza, contra tales cosas que no hay ley, sigue siendo amado. En los logros, en los retos, en la felicidad y en la esperanza, ¿sabes qué? Sigue siendo amado. En las lágrimas, sigue siendo amado. En la vida, sigue siendo amado. En la muerte, sigue siendo amado. Todo aquel que confiesa el nombre del Hijo de Dios tiene parte con Él. Es porque es amado. Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amados, comienza Juan diciéndole al pueblo, a usted, a mí. Pide que estemos atentos. El Juan nos dice que estemos atentos, que estemos pendientes, que estemos alertas, que seamos sobrios y que seamos atalayas, que estemos vigilando en cuanto a los espíritus. En cuanto a los espíritus. Y aún así, Él se va aún más allá. Él dice que a estos espíritus los probemos. ¿Cómo usted puede probar un espíritu? Que vayamos y los probemos. ¿Para qué? Dice la palabra allí donde estábamos leyendo. Para ver si son de quién. Si son de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? En Apocalipsis, el hermano pastor había estado discutiendo las iglesias en estos días. Y hay un mensaje a la iglesia de Éfeso. Le dice allí en Apocalipsis 2:3, le dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. Las conoce muy bien. Y el arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles en este caso, ¿verdad? Y no lo son. Los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. No quiero quitarle el mérito que se merece a la carta, porque también hay una reprensión. Muchos saben que le dice que qué. Pero tengo una cosa contra ti, que qué. Que has dejado tu primer amor. No me diga que contestar. ¿Cuántos han dejado su primer amor? ¿Cuántos hemos dejado nuestro primer amor? Hay muchos por ahí que dicen que el primer amor no existe. Existe. El primer amor, has dejado tu primer amor, aquel que te dio suspiro de vida, aquel que te dio hálito de vida, aquel que dejó que tus pulmones respiraran, dejó que tu corazón bombeara, dejó que tus manos se movieran. Deja que tus sentidos puedan pensar, tú puedas razonar, que tú puedas caminar, que puedas llegar de punto A a punto B. Ese es el primer amor, el que te dio la vida. No, mi papá y mi mamá. ¿Quién le dio la vida a tu papá y tu mamá? Su papá y su mamá. ¿Y quién le dio la vida a todos? Y se siguen así para atrás, haciendo su recuento. Van al principio. ¿Quién dio la vida? ¿Quién dio la vida? El Dios poderoso, el Dios verdadero. Santo y aleluya sea nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos entonces probar a los que se dicen ser algo y no lo son? En este caso, dice la palabra, porque muchos falsos profetas, dice su Biblia, ¿verdad? En esos versículos que leímos, han salido ¿por dónde? Por el mundo.
muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Mateo, bueno, quiero explicar algo primeramente. Hay dos palabritas de esas enredadas que a muchas personas no les gustan, a mí me gustan. Una se llama, en el ámbito teológico de nosotros de aquí bíblico, se llama exegesis y otra eisegesis. Exegesis y eisegesis. Exegesis es cuando usted toma la palabra de Dios. ¿Saben de cuál estoy hablando, verdad? Estamos en la misma página. Ok. Toma la palabra de Dios, del Dios verdadero, la revelada, la toma el versículo, toma el capítulo y lo evalúa con su Santo Espíritu y lo da de tal forma como el Señor quiere darla. Quiere dar esa palabra. En esta mañana el Señor dio una palabra y lo confirmó de muchas maneras diferentes. Y esta palabra yo tengo que obedecerla y transmitirla al pueblo como se me fue dada. Así como cuando Pablo allá les habla en Corintios, habla de que así mismo, de tal manera como lo recibí, así lo doy. De esa manera yo lo tengo que hacer. De esa manera el profeta tiene que dar la palabra al pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces, en ese momento me brinqué con el profeta, pero eso es exegesis, tomar la palabra y darla de la manera que es enviada. ¿Ok? Eisegesis quiere decir que toman la palabra que ya fue dada espiritualmente. Estamos hablando de la Biblia. Toman la palabra esa, de la palabra bíblica, y la toman, la leen y la dan al pueblo según su entendimiento, según lo que ellos creen, para su propio propósito, para sus propias agendas, para sus propias religiones, para sus propios cultos, para sus propias sectas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Toman la palabra del Dios verdadero, de la divinidad que vino, y la convierten en un juguete para dañar a otros. Entonces, ¿qué es un profeta? Porque la palabra nos dice, porque salieron por el mundo muchos falsos profetas. Primero, un profeta, ¿quién es? Un profeta se aplica a la exegesis, una persona que recibe el mensaje directamente, está en línea, está conectado a la fuente. La fuente se llama Jesús. Entonces Jesús da ese, Jehová, Padre, Hijo, Espíritu Santo, da ese mensaje, él recibe el mensaje y se lo da ¿a quién? A su pueblo. O se le da a la persona que tiene que dárselo. Amén. Porque los profetas verdaderamente en este tiempo no existen. Está hablando aquí de los falsos profetas y de los profetas. Pero también está la voz profética. O sea, la voz que viene de parte de Dios para dar un mensaje. Entonces, quiere decir que si ese es el profeta, ¿qué quiere decir? Que el falso profeta es una persona contrariamente a esta descripción. Una persona que toma un mensaje que no viene de Dios y se lo da a quien quiere darlo, como quiere darlo para su propia conveniencia. Habrá mucho de eso estos días. Habrá de eso. Ahorita hablaron de eso en la escuela dominical, si no me equivoco, ¿verdad? Pacta, tanto, toca el televisor, ¿verdad? Pues, y de momento, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Y a los días, pero que yo estaba haciendo. Porque el Señor te redarguye. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú tienes el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, tú sabes lo que tú estás haciendo. Y si no, Él te lleva y te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces nos dice que entonces el falso profeta es aquel que hace todo lo contrario a esto. Mire, en Mateo 24, 1, 14, y voy en resumen, ese es el capítulo profético de Mateo. Y le están haciendo unas preguntas terrenales, carnales a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se enfoca ¿en dónde? Obviamente en el área espiritual. Aunque va a pasar en la tierra, van a pasar muchas cosas en la tierra, pero también hace alusión a los cielos. Pero dice, esto es lo que va a pasar. Y lo primero que Él dice es, velad, mirad, vigilar, estar atentos a que nadie ¿qué? Os engañe. Ellos le hacen todas esas preguntas, pero el Señor Jesús comienza con ¿qué? Mira que no te engañen. Mira que no te traigan un cuento. Estaba hablando el hermano Villa de la fábula. Que no te traigan, que no te cambien el disco, que no te tiran una curva. Y que tú no la veas. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra. Y dice entonces que saldrán por el mundo muchos falsos profetas en esos capítulos. O sea, vendrán, dice también que saldrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Dice que yo soy el ungido.
¿Ok? Sí, el dicen, yo soy el que tengo el Espíritu, o a mí me tienen que escuchar. ¿Y cuántos salen engañados por estas cosas? Mira que lo que estoy hablando es que solamente hay un Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y proviene de solamente uno, que se llama Jesucristo. El espíritu de error dice que son muchos. Cuando el endemoniado gadareno fue y se identificó, dijo, me llamo, ¿qué? Legión, porque somos muchos. Cuando habla del fruto del Espíritu, habla del fruto del Espíritu. Pero dice que están también las obras de la carne. Que lo que viene del Espíritu es uno, mas lo que viene del pecado se multiplica. Y rápidamente, mis hermanos, se multiplica. Para que esta persona entonces pueda ser un profeta y más allá, que esta persona reciba un mensaje directo de Dios, nos dicen esos versículos que leímos en el principio, esta persona tiene que obedecer a ciertos parámetros. En los versículos 2 y 3, si no me equivoco, de ahí de Primera de Juan, en capítulo 4, dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que dice, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ya viene y que ya está en el mundo. La palabra nos enseña, y voy a tocar esto porque esta es de las maneras que esta predicación fue confirmada en esta mañana. Dice la palabra en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares, ¿con qué dice? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Ok, esta es la manera que yo explico esto y que le pido al Señor sabiduría. Hay una palabra en todo el vocabulario que viene del griego, lo puede usar en español, lo puede usar en inglés. Se llama Yahweh. Son 4 letras, ahí no hay A, E, I, O, U. El nombre de Yahweh, porque tenían tanto miedo de mencionar su nombre, son 4 letras. Es la única palabra que usted puede hablar, que usted puede mencionar sin juntar sus labios y sin mover su lengua hacia sus labios. ¿Sabe cómo se suena? La palabra nos enseña que cuando el Señor nos vio, nos tomó del polvo, dice que dio hálito, dio soplo de vida y fuimos seres vivientes. Cuando tú estás en tu lecho de muerte y has hecho las barbaridades más grandes del mundo, dice la palabra, si confesares con tu boca, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el suspiro? ¿Por dónde sale? Por Yahweh. Si se te ofrece aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como tu Redentor, aunque no tengas fuerza, aunque no salgan las palabras, está confesando su nombre. ¿Y quién aquel conoce el corazón del hombre? Si aquel que lo creó, quiere decir que con el corazón para justicia, con la boca para salvación. Que después de ese último suspiro, si aceptaste a Jesucristo y creíste en tu corazón, Él está viendo, está declarando, y lo estoy viendo, su nombre está conmigo. Amén. Si confesares con tu boca. Y dice la palabra, espero que eso haya sacado luz. Dice la palabra que nos enseña esto. Y dice que entonces ese espíritu que se nos fue dado, dice en la palabra en Romanos 8:11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
ese espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros corazones mortales en su espíritu que mora en vosotros. Jehová es su nombre. ¿Se entiende esto? Nosotros no lo entendemos mentalmente, físicamente y terrenalmente. Pero papá ya tiene el plan hecho desde el principio. Y entonces nos dice que entonces aquel que es el Padre, porque dice que todo aquel espíritu que confiesa es de Dios, pero aquel que no confiesa no es de Dios. ¿Se entiende eso? Y dice que el Padre envió a su Hijo por el Espíritu Santo para que viniese al mundo y fuera a ser viviente entre nosotros. El Espíritu Santo, ese es el Espíritu verdadero. Pero también dice que ese Espíritu se depositó en un vaso y la ungió. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Y la ungió para un propósito. ¿Ok? Ese espíritu, para reconocer quién viene de Dios y quién no viene de Dios, fue depositado en ese momento en esta mujer, para que cuando viniera el Hijo de Dios, muchos lo reconocieran y muchos no, los que tuviesen su espíritu y los que no. Tus dones, tus ministerios vienen de ese mismo espíritu. Aunque peleemos con ellos, son de Dios, igual que su Hijo amado. Dice, pero también acerca del espíritu de error. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Y entonces, si me puede acompañar allí rápidamente a Primera de Juan, un poquito, unas páginas hacia atrás. Primera de Juan 2, 18 al 29. Y dice en el 18, Primera de Juan 2, 18 al 29, hijitos, una vez más, ¿verdad? Ya es el último tiempo. ¿Cuántos creen que es el último tiempo? Yo estoy bien seguro de eso. Y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, que por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Han visto muchos anticristos? ¿Los han visto por ahí? ¿Los han visto predicar en las televisiones, en los radios, por las calles? Hay muchos anticristos. Ya mismo le explico. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, la unción del Santo, la unción del verdadero, del único, y que conocéis todas las cosas. Aquellos cuando decían en Mateo que saldrán muchos diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, que tengo la unción, dice aquí que muchos van a salir por el mundo, han salido diciendo que yo soy santo, sea el Señor. Pero nosotros tenemos la unción del Santo, la unción verdadera, y conocéis todas las cosas. No escribo como así ignoraréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Los que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También por vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que van a salir muchos diciendo
y predicando y enseñando cosas que no vienen de acuerdo a su palabra. Cuando nosotros, voy a ser sensible, cuando nosotros venimos y alguien está en un apuro, llámele como le llame, y nosotros conocemos la palabra, asumo que ustedes conocen palabra, ¿verdad? Y el Señor está poniendo, porque le hemos rogado al Señor, déjame testificar de tus maravillas, déjame enseñar, déjame llevar tu palabra de alguna manera, no tiene que ser un panfleto, ¿sabes? Memorizado. Y usted le dice a esa persona solamente, mire lo que estoy diciendo, todo va a estar bien. Eso es algo malo en su pensamiento. Decirle a esa persona, todo va a estar bien. Es algo malo, humanamente hablando. No es malo. El problema es que cuando somos hijos de Dios, usted tiene que conocer que usted no sabe si todo va a estar bien. ¿Cierto o falso? Y entonces, ¿qué estamos declarando? ¿En qué nombre estamos declarando? ¿De qué manera estamos diciéndolo? ¿Cómo sabemos que son los planes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se entiende? ¿Qué mejor que un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, de prosperidad, un mensaje que nos eleve, que nos lleve y que venga de Dios? Y que venga alguien y de verdad el Señor lo utilice con la palabra profética y nos diga, mira, sí, se va a dar. Pero en este mundo donde estamos viviendo, eso no llega todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? Si conociendo lo que habéis de decir y no lo decimos, ¿en qué nos convertiría? No me estoy yendo al que se para en un altar. No me estoy yendo al que se para ante multitudes. Me estoy poniendo yo en la brecha. Y yo le estoy diciendo algo a una persona que yo no sé si es verdad. Porque no viene de Dios. ¿Se siente eso? ¿Se cala en algún momento? Está duro, ¿verdad? Porque indirectamente yo no le estoy diciendo a usted, yo mismo soy un anticristo en esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces si yo continúo con el patrón, si yo continúo con la conducta y a todo el que tiene problemas le sigo diciendo lo mismo y lo mismo, pero yo sé que el que sabe todas las cosas se llama uno y se llama Jesucristo. Y que a través de su unción, de su palabra, es que todas las cosas se hacen, ¿cierto o falso? Entonces, ¿qué estoy pretendiendo ser yo? Es simple, ¿verdad? Parece como que no se entiende, pero yo sé que se entiende. Ahora voy delante de ti. Y sé que estás en apuro, sé que estás en enfermedad, sé que estás en lo que sea. Pero voy a orar y rogarle al Padre que Él haga su obra en ti. No lo sé, no la conozco de acuerdo a tu fe. De todas maneras, yo no lo sé porque todos muchas personas podemos tener la fe más grande, ser los servidores más grandes, tener la unción más grande. Pero si no están los planes de Jesucristo, yo no puedo combatir contra eso. Tampoco tú puedes. Mas aún así sé que si tú tienes unción y esa persona cree en su corazón, aunque no sea aquí, va a ser luego o donde esté dispuesto por nuestro Señor, la obra se va a hacer. Nuestro Dios al principio y al final promete vida. Y promete vida en abundancia para todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estos falsos profetas no creen en Él. No creen, como dice su palabra, que Él ha venido en carne. Díganme ustedes si han visto, ¿verdad? Si han visto que cualquiera de estas personas, y ahí nos incluimos nosotros,
Porque somos personas que cuando se presentan delante de alguien dando sus mensajes de prosperidad o de amor o de lo que sea, de estima, mencionan a Jesucristo viniendo a la tierra. Si estos mencionan al que murió, si estos mencionan al que resucitó, si estos mencionan al que volverá por su iglesia, y ese mensaje no lo pueden dar, ¿por qué? Se les cae el negocio. Porque si se creen Dios, ¿cómo van a creer en el verdadero Dios? Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, también niega su muerte. ¿Verdad que sí? Mucho más niega que subió a la diestra del Padre y que va a regresar. Y que todo el mensaje que te está dando, que tú estás recibiendo, que te estás apabullando de lágrimas por lo bonito que habla, no sirve de nada. Y sabemos, pero sabemos una cosa. Dios nos habla y nos dice a través de su palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, ¿verdad? El diablo, anda buscando a quién devorar. Pero dice la palabra: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no estás solo en la batalla. Yo no estoy solo en la batalla. Tu familia no está sola en la batalla. Tus hermanos no están solos en la batalla. Hay muchos que están sufriendo lo mismo o peor, y que aún esos se mantienen con el pie en la brecha, diciendo: Señor, tú lo diste, tú lo quitaste. Nosotros podemos hacer lo mismo. Hay otros orando por ti, hay otros orando por mí, hay otros orando por esos hermanos. Esos hermanos están en la batalla a punto de que sus cabezas caigan. Están orando por otro, para que su fe no mengue, dice la palabra. Porque dice que somos vivificados en la fe, que somos fortalecidos en la fe, que somos más que vencedores en la fe, que resistimos a los falsos en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es aquel que subió? ¿Quién es aquel que murió? ¿Quién es aquel que se movió? ¿Quién es aquel que se pasea sobre las aguas? ¿Quién es aquel que te da el hálito de vida? ¿Quién es aquel que te da el mensaje, la palabra que viene directo del Padre? Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él te dice en esta mañana: resistí. Que aunque el adversario se pasa meneándose, se pasa buscando, aún así tú tienes algo mucho más fuerte. Se llama la unción del Santo. El que lo venció desde el primer momento, el que tuvo el poder de echarlo de los mismos cielos y lo tiró y lo sacó, porque dijo: a mí no se me reemplaza, la unción es solo una y yo no la comparto con nadie. Mas a los que quiero, a los que he predestinado, a los que he destinado, a los que le he dado hálito de vida, a eso les he dado la potestad de ser llamados mis hijos. Y a esos mismos le doy la sabiduría de resistir las tentaciones, el espíritu de error. Santo sea el Señor. Juan nos insta en esos versículos en los que estamos leyendo. Nos dice: hijitos, en el 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y me encanta el versículo, lo repito, el hermano Villa lo repitió. Él es un caballero y toca la puerta. Él te está pidiendo permiso. El Dios sempiterno, el Dios verdadero, a través de su Santo Espíritu te está pidiendo permiso. Y no estoy humillando a Dios,
Te estoy diciendo que Dios es un caballero y que Él no va y tira la puerta. Él viene y te pregunta. Como cuando un verdadero siervo o sierva va y te dice, ¿quieres aceptar al Señor en esta mañana? Él viene y toca la puerta. Entonces, si oyes la voz, si oyes el knock, 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 y abres la puerta, si tú abres la puerta, entonces Él entra. Quiere decir que das un paso a creer. Das un paso a la verdadera unción. Das un paso a escuchar a aquellos que escuchan al Espíritu verdadero. Y nos dice en Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Yo estoy a la puerta y toco. Y el que escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Para el que confesamos, a la imagen del que confesamos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, ¿quieres aceptar a Cristo? Él es primogénito en ti. Hermana, ¿quieres conocer a Cristo? Él es primogénito en ti. Hermanos, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Él es el primogénito entre nuestros hermanos. ¿Por qué? No habían visto la luz, mas ahora la luz se hizo presente en ellos. Y nosotros podemos ver la luz, porque hemos sido instrumentos de esa luz. Hemos sido verdaderos hijos de Dios, dando la luz a aquel que la necesitaba. El santo, porque tenemos la unción, como dice la palabra, porque ya conocemos, Él nos las dio, nosotros las soltamos en ese momento, y se hizo la palabra rema en nuestros hermanos. En aquel que necesitaba la palabra. Santo sea el Señor. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que les predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice la palabra ahí mismo en Romanos 8, 28, 39, y hace unas preguntas, mi hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, como dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y se oyó la voz en el cielo que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y a ese fue el que descendió. Ese fue el que descendió, ese fue el ungido de Jehová que descendió, se hizo carne, sufrió, creció, murió, resucitó, y aún así su espíritu sigue en nosotros. Aún así sigue obrando. ¿Para qué? Para todo aquel que crea en su nombre sea salvo. ¿Cómo no nos dará también a Él con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve? Dios es el que justifica. Te pueden acusar de todo lo que les dé la gana, pero tú eres justificado por Jesucristo. Pueden decir todo lo que quieran de ti, pero si estás en Cristo, porque eres nueva criatura, eres justificado por Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Porque dice, porque ninguna condenación hay, ¿qué? En los que están en Cristo Jesús. Dice que ¿quién te va a condenar? ¿Quién? Muchas veces nos condenamos nosotros mismos.
Muchas veces nos condenamos nosotros mismos. Y se nos olvida, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, que Él derramó su sangre por nosotros. Esa condenación desapareció. Y nosotros la traemos a vida una vez más cuando somos acusados. Más aún tenemos la potestad, tenemos la autoridad de decir por nuestro Señor Jesucristo que yo ya no soy condenado. Que todas las cadenas son rotas. Que todas las ataduras han sido destruidas. ¿Por qué? Nada me ata a este mundo. Nada me ata a las tinieblas, sino que soy parte, soy ciudadano, co-ciudadano del reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino de luz verdadera por todos los siglos de los siglos. Allí no van a entrar los falsos profetas, a todos los que seguimos a veces sin que nos den una palabra verdadera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustias o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito. Y aquí esta es la consolación. Por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si estamos en persecuciones, en tribulación, esa es la palabra, ¿verdad? ¿Con qué nos separará del amor de Dios? La palabra nos enseña que todo eso va a pasar. Y que Dios es este, ¿verdad? Muchos preguntarán. Dice que por causa de ti somos muertos en todo tiempo. ¿Quién está dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Quién está dispuesto a ser llevado como oveja de matadero por Jesucristo? Señor, yo te sirvo, yo te amo y yo te adoro. ¿Dónde? En la iglesia. 1 hora, 2 horas. Miércoles. ¿Cuándo? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo entendemos nosotros que es suficiente para sufrir, para ir por su nombre, para ser salvo? ¿Qué nos hace decir a nosotros que tenemos los méritos necesarios? Que si el Señor viene hoy mismo, nosotros nos levantamos y nos vamos con Él. ¿Qué palabra hay en nuestro corazón? ¿Qué espíritu estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿A quién quiero retener? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de los que me ven? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mis hijos? ¿Qué espíritu estoy transmitiéndole? De que si el Señor viene en este momento, también ellos se van. Todos los días somos contados como ovejas que van a matadero. El premio no es aquí. Y eso es algo que el ser humano tiene que entender. El premio no es aquí, en esta tierra. Aquí hacemos los méritos a través de su Santo Espíritu, por la fe del Hijo de Dios. El premio está allá con Él. El premio está allá con Él, porque aquí nacimos, pero también morimos. Mas con Él tenemos vida eterna. Bendito sea Dios. ¿Puede decir aleluya? La palabra dice en el versículo 5 que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque tiene mucha influencia. En Timoteo, primera de Timoteo, en ese capítulo que estábamos discutiendo hoy, bueno, esos versículos hoy en la clase, primera de Timoteo, o que hemos estado discutiendo, 3 del 1 al 9, perdón. Primera de Timoteo 3 del 1 al 9 nos dice, también debes saber esto, iglesia, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita,
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres recibieron a Moisés, así que estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue a aquellos. Esas características son también de los que son anticristo. ¿Cuál de esas tendré yo? ¿Cuál de esas tendrá usted? Son muchas y hay más. ¿En dónde estoy parándome? Y si me paro a autoanalizar, me digo, Señor, te estoy siendo fiel. Te estoy mirando a ti. Estoy escuchando tu voz. O más aún así, ¿por qué no escucho tu voz? ¿Qué es? ¿En qué situación? ¿Dónde estoy parado que me está deteniendo de poder llegar a ti? El Señor te dice, nadie te está deteniendo. Solamente tú te detienes. Solamente tú te detienes. ¿Sabe que los atletas les dicen que uno corre contra uno mismo? Porque si tú te decides a correr la carrera, no importa en qué lugar termines, la terminas. Pero si decides no voy a ganar, ya decidiste que no vas a terminar la carrera. Porque el propósito no es ganar, es terminar la carrera. Es terminar la carrera, pueblo de Dios. Esta carrera que se llama evangelio, no es que estemos buscando a ver quién llega primero, segundo, tercero. Ya perdimos desde hace rato. Es el que termine la carrera. Es el que no escuche al espíritu de error. Es el que tome la palabra de Dios y la ponga en las tablas de su corazón, y asimismo la transmita a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que sigan generación por generación por generación. Y que todo aquel que escuche la palabra de Dios sepa que el Espíritu del Santo está hablando, que el Espíritu del Dios verdadero está hablando, que no hay error en las palabras de Dios, que cuando Dios dice algo lo hace, lo cumple, lo lleva a cabo. Más aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios sabe que de por sí ya perdió la carrera. Versículo 6, y con esto termino. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y allí mismo donde estábamos, en 1 Timoteo 3, del 10 al 17, y con esto voy acabando, dice 1 Timoteo 3, del 10 al 17, y dice, pero tú, y esto es esperanza, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores, a estos falsos profetas, aquellos falsos que no llevan la palabra verdadera, y los engañadores irán de mal, ¿en qué? En peor, no van a mejorar, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. No te dice pídele persistencia al pastor. No te dice pídele persistencia al hermano, al líder, aquel, al otro, aquel. No te dice ora por mí para yo persistir. No, te dice persiste ¿qué? Tú persiste. No estés esperando que otro venga a buscarte. No estés esperando que otro venga a levantarte. No estés esperando. Si tú conoces la palabra, la palabra te dice levántate. Te dice persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido.
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido? ¿Del ser humano? Aprendemos de Dios. Porque la palabra de Dios fue descendida a sus santos hombres, inspirada por Dios, para que llegara a quienes, a nosotros, el verdadero profeta. Por eso la palabra te dice, prefiero, Pablo dando el consejo, prefiero que todos profeticen a que todos hablen lengua, pero te está diciendo que todos entiendan. No es para meterme en revolución. Dice, que todos entiendan, que todos escuchen mi voz, que todos se metan en mi palabra, para que cuando yo hable, todos entiendan. Persiste tú de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. De mi palabra, dice el Señor, no de otro, no de otra, no de otro libro, como decían esta mañana en la escuela dominical. Dice de mi palabra, de lo que yo le digo a mi pueblo. ¿Quién escucha la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz? Escudriña la palabra. Humíllate. Abre. Ora. Busca. Escudriña. Deleítate. Gózate en la palabra. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Cómo estás esperando que Él te bendiga? ¿Cómo estás esperando que Él te escuche? ¿Cómo estás esperando que Él responda? Yo no lo sé, como decía el profeta a los huesos secos, mas tú sí lo sabes. Y Él da la orden, profetiza. Predica hálito de vida. Predica el nombre. Predica a Jesucristo. No lo niegues. No dejes que otros vengan a tratar de negarlo en ti. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, por aquel que ya nos justificó, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el que es preparado para toda buena obra no escucha el espíritu de error, ni ese espíritu mora en ellos. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tu palabra ha sido depositada. Padre Santo, que haya hablado de ti como tú has pedido, Señor. Que los corazones, Señor, hayan llegado, Señor, hayan abierto, Padre, que las mentes se hayan abierto, mi Dios, Señor. Padre, que podamos haber recibido, Señor, Padre, la palabra de denuedo. Tu Espíritu Santo, Señor, haya movido, Señor, si hay alguna vena, alguna arteria calcificada en nosotros, dura, Señor, alguna piedra en nosotros, Padre, que tu Santo Espíritu la haya quitado, que la haya derribado, Señor. Padre bendito Dios, Señor, que si aún escuchábamos, Señor, el espíritu de error, Padre, sabiendo, mi Dios, que seguimos siendo humanos, que muchas tentaciones van a venir, que muchos tropiezos van a venir, que muchas tribulaciones van a venir, mi Dios, pero así sabemos, como dice tu palabra, Señor, que tú estás con nosotros hasta el fin de los días, que tú nos protegerás del espíritu de error, que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu nos darás espíritu de denuedo, que podremos, Señor, combatir, que podremos recibir y saber que tú hablas o que tú no hablas, Señor. Padre, guárdanos. Padre, pido guarda para tu pueblo. Pido guarda, Señor, para tus hijos. Padre, que seas tú obrando en cada uno, mi Dios. Yo no sé lo que va a pasar, Señor, en cuanto a cada uno, mas tú sabes sus corazones, tú los conoces. Padre Santo, que obren de acuerdo a tu palabra.
así, que pidan a gritos, Señor, que tú estés con ellos. Porque como dice tu palabra, sin ti nada puedo hacer. No voy a poder enlazar